Sí, ¿verdad? No, no. ¿Qué fue el último tema que vimos? Ay, ay, ay. A ver, déjame ver. Porque estábamos viendo la norma. Bueno, vimos esta parte de la norma, las características de cada norma, norma jurídica, norma social, norma religiosa. Características de las normas, hasta ahí llegamos. Bueno, Ok. es lo único que tengo. O sea, estuvo, ¿cómo se dice? Ay, Lo último que vimos, ¿verdad? ajá. Ok. Estuvo explicando las jurídicas, las morales, Son religiosas y sociales. este, Ok. el Entonces, bueno, pues decálogo veíamos que cada una de estas el tiene sus propias decálogo del características. código de ética para las enfermeras y enfermeros de México. Ok. Vimos Pues, cómo normalmente en todas las instituciones hay un código de valores, de ética, de ajá. básicamente que nos dicen, nos indican cómo comportarnos, ya que además de hacer nuestro trabajo bien, pues debemos de tener esta conciencia de cooperación, de enaltecer nuestra profesión, dignificar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, pues esto normalmente todas las profesiones tienen ahí que el decálogo de ética de los abogados, de las enfermeras, de los enfermeros, de los médicos, entonces pues de acuerdo a la expectativa que se tiene con los valores que se espera que tengamos. Entonces, hasta ahí sería este tema y vamos a entrar a la parte del orden jurídico de las normas. Perdón. Este es un tema pequeño y yo creo que terminamos este tema para poder cerrar primer parcial. Y vamos a hablar del orden jurídico. Cuando hablamos de un orden, normalmente nos referimos a la jerarquía normativa, cómo hay normas que son más importantes que algunas otras y pues tiene que ver con la validez también de esta normativa. Este orden jurídico de las normas pues existe en cualquier sistema jurídico de cualquier estado y para entenderlo vamos a encontrar la teoría de Hans Kelsen, que es este señor que tengo por aquí, jurista, pues ya un poquito antiguo, pero a pesar de que su teoría tiene ya algunos años, de manera, eh, pues es una pirámide, una teoría muy fácil de entender y que pues además pues para poder explicar mejor el tema sigue siendo válido, ¿verdad? Obviamente tiene ahí ya sus actualizaciones, pero pues no nos vamos a profundizar en ello, nada más queremos entender cómo se conforma un sistema jurídico. Por eso pues es importante estudiar esta teoría de Hans Kelsen y él nos dice que un sistema jurídico se puede representar gráficamente como una pirámide. Si pensamos en una pirámide como esta que tenemos a la izquierda, vemos que normalmente la pirámide pues está conformada por una base muy amplia y va disminuyendo hasta llegar a la cúspide, ¿verdad? Donde realmente nos queda una punta. De esta forma nos explica Hans Kelsen que se conforman los sistemas jurídicos, ¿verdad? Y que además esta pirámide podemos verla como si fuera una escalerita, ¿verdad? Como una pirámide escalonada. Nos vamos a encontrar en la cúspide, que quiere decir que jerárquicamente es más arriba, que tiene más importancia y que además es solo una a la norma suprema. Y que esta norma suprema va a dar validez a las demás normativas. Como decía, si pensamos en una escalera, supongamos que estamos hasta arriba de la pirámide, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos a la norma suprema, que pues podríamos interpretarlo como la Constitución. Y entonces bajamos al siguiente escalón y vamos a encontrar una norma jerárquicamente abajo de la Constitución, pero que además la validez se la está brindando esa Constitución. Vamos a imaginarnos algo así como una cadena donde pues tienen que estar entrelazada una norma con la otra para que ésta tenga validez. La norma jerárquicamente de arriba le da validez a la norma inferior y esta a su vez le puede dar validez a normas más abajo.
Entonces, normalmente la norma fundamental pues da validez a la normativa pues en todo el país y hasta abajo, jerárquicamente hasta abajo, donde son normas pues en mayor volumen, porque recordemos que la base de la pirámide es más grande, es más abundante, en mayor medida, en mayor, vamos a tener normas jurídicas, pues a lo mejor individualizadas, contratos, pero todo esto tiene que tener validez de la norma suprema que sería la Constitución. Entonces, de esta forma podemos encontrar mejor el, el orden jurídico, ¿verdad? Donde pues no tiene igual importancia una norma que otra. Hay normas más importantes y que además de ser más importantes, hay normas que no pueden contradecir a las normas que son jerárquicamente más arriba, ¿verdad? Ahorita lo explico un poquito mejor. Entonces, Hans Kelsen en su momento lo pensó de esta manera, ¿no? Primero hasta arriba la Constitución y ya después normas, leyes que son generales, que aplican pues a todos. Posteriormente podemos encontrar algún reglamento, negocios, actos jurídicos y al final sentencias y resoluciones administrativas. Esto pues como menciono ya hace algunos años, así es como se explica este orden jurídico a través de la pirámide de Hans Kelsen. Si lo aplicamos ya a nuestro país, pues podemos verlo un poquito así, ¿no? Hasta arriba, normalmente en cualquier estado, en cualquier país, va a estar la norma suprema, la Constitución. Porque la Constitución es precisamente como el acta de nacimiento de un país, ¿verdad? Ahí nos va a decir cómo está conformado, qué régimen político tiene, si son votaciones, si va a elegir, si va a ser algún tipo de reinado, si va a tener presidenciales, si va a estar conformado por cámaras. Todo esto va a estar dentro de la Constitución. Es como la radiografía del país, cómo está, cómo se forma, quiénes forman parte de esto, etcétera. Entonces, normalmente la norma suprema pues va a ser la constitución política de cada país. En el caso de México, pues la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Posteriormente, jerárquicamente más abajo tenemos a las leyes federales. Ahorita hago un paréntesis con los tratados internacionales porque los tratados internacionales se encuentran dentro de la misma constitución, formando lo que se le llama bloque de constitucionalidad. Entonces, podemos encontrar a las leyes federales y a los tratados dentro de la constitución. Y ya después nos vamos a las constituciones estatales, porque si recordamos, vivimos en un país que está conformado o que se le denomina federal, porque está conformado por entidades federativas. Estas, pues en su régimen interior, son independientes y pues normativamente también tienen su propia constitución. Posteriormente, estas constituciones estatales permiten hacer leyes que nada más van a competir al propio Estado, a la propia entidad federativa. Después, pues leyes municipales, reglamentos municipales, porque también pues los estados se subdividen para una mejor administración en municipios. Y estos municipios también tienen facultad para reglamentar sus propias leyes, para hacer reglamentos y bueno, lo que se llama bandos municipales. Esto dentro de su propio, pues su propia competencia. Y por último, hasta abajo, donde tenemos una base más grande, en mayor medida, tenemos ya normas jurídicas individualizadas, lo que son contratos, sentencias, resoluciones, testamento, algo donde ya viene con mi nombre, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en su artículo 70 y tantos que es facultad del Congreso de la Unión legislar sobre leyes mercantiles. Entonces, esa constitución está dando validez a una ley federal, a una ley que se va a aplicar en todo el territorio nacional, ¿verdad? Con el simple hecho de mencionar en un artículo que se puede reglamentar sobre leyes mercantiles, da facultad o da paso para crear leyes mercantiles. Y entonces se crea el Código de Comercio, ¿verdad? Y este Código de Comercio nos dice o nos reglamenta, por ejemplo, un contrato de compraventa. Y ya este contrato de compraventa
ya cuando lo hacemos, cuando lo redactamos, cuando ponemos nuestro nombre, qué es lo que vamos a comprar, siempre y cuando pues estemos dentro de esta categoría de comerciantes, que si vamos a comprar mercancía o etcétera, hacemos este contrato y este contrato tiene que tener validez si, siempre y cuando esté conforme a lo que nos dice el Código de Comercio. Es decir, si el Código de Comercio dice esto está prohibido y yo lo pongo en mi contrato, no tiene validez esa cláusula en específico, porque no está conforme a la ley superior. Si, por ejemplo, en la Constitución también nos dice el artículo 123, que va a haber una ley que se encargue de regular el trabajo en México, pues está dando la validez a que se cree una normativa que sería la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y en la Ley Federal del Trabajo, pues ahí nos da ciertas parámetros del trabajo, que si tiene que haber un salario mínimo, una jornada de trabajo, cómo se deben de pagar las horas extras, cuántas vacaciones nos tocan, que tenemos derecho a aguinaldo y todo esto viene en la Ley Federal del Trabajo como derechos que yo adquiero por ser trabajador. Y ya en un contrato individual de trabajo, donde a mí me contrata una empresa y me dice, firma tu contrato. Y vemos que el contrato dice que no tenemos derecho a vacaciones, que no tenemos derecho a seguro social, que el primer año es de prueba. Y entonces nosotros firmamos ese contrato, ¿verdad? Porque pues tenemos la necesidad de tener el empleo. Cuando se presentan estas cuestiones de que a lo mejor se renuncia al aguinaldo, cuestiones así, podemos pensar, bueno, es que yo lo firmé, yo estuve de acuerdo, yo tengo copia de mi contrato y dice que no tengo derecho a vacaciones. Y como yo estuve de acuerdo, pues no hay nada que yo pueda hacer. Pero si nos ponemos a repensar en este orden jurídico de las normas, si la ley superior me está diciendo una cosa, una ley inferior no la puede contradecir. Si ahí nos dice que no tenemos derecho a vacaciones y la ley federal dice que sí, esa cláusula en específico no está de acuerdo a la normativa superior. Jerárquicamente la ley superior nos dice que debemos de hacer y si no lo hacemos, pues es como si no existiera, ¿verdad? No tiene esa validez. Y pues nosotros podemos en algún momento demandar por esas vacaciones, ya sea porque me las paguen o por hacer uso de las vacaciones, sobre todo pues si no nos han despedido, ¿verdad? O por ejemplo, cuando firmamos una renuncia y ahí ponemos que no queremos recibir vacaciones, no queremos recibir aguinaldo, que nos portamos muy mal en el trabajo y lo queremos dejar como compensación. Este tipo de cosas, cuando las llevamos ante una tribunal laboral, pues normalmente lo rechazan, ¿verdad? Y obligan a la persona, al empleador a pagar completo estas prestaciones. ¿Por qué? Porque la ley superior lo indica. Y es a lo que se le llaman prestaciones irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu salario, tú no puedes renunciar a tu vacación, tu prima vacacional, tu aguinaldo, porque pues la ley lo prohíbe, ¿verdad? Está en una ley federal que debemos de gozar de eso y aunque no queramos, lo vamos a gozar. Entonces, de esta manera, tanto los testamentos, las resoluciones, debemos de irnos a la ley superior, ¿verdad? Por ejemplo, en un testamento, pues normalmente pensamos que es la voluntad de la persona que lo está haciendo. Y sí, claro que sí. Normalmente no hay problema con eso. Yo le quiero dejar todos mis bienes a mi vecino porque está muy guapo, pues yo le dejo todos mis bienes al vecino y ya se acabó. Pero si yo tengo hijos menores de edad, la ley me indica que tengo que reservarles por lo menos lo de los alimentos hasta que sean mayores de edad. Entonces, pues sí hay que cumplir con esa normativa. O luego, si por ejemplo yo en mi testamento le pongo que yo le voy a dejar todo a mi hija, siempre y cuando no se case, pues ahí también podemos pensar que ya se redactó y así tiene que ser. Pues no, porque si nos vamos a una ley superior que sería la Constitución en materia de tratados internacionales de derechos humanos, pues podemos ver que se está recortando un derecho de la persona, ¿verdad? De libre desarrollo de la personalidad, esta parte de libertad que tiene una persona en decidir su estado civil, ¿verdad? Yo me quiero casar y ¿por qué por el hecho de casarme voy a renunciar a alguna herencia o algo así? Entonces, esto también puede estar prohibido y aunque lo pongamos en nuestro testamento y podamos pensar, bueno, pero es mi voluntad,
pues a final de cuentas no va a tener validez. Y si el día de mañana mi hija recibe el dinero y se casa, no pasa nada, ¿verdad? No se va a cumplir esa pues cosa que yo puse porque es contrario a la normativa superior. Entonces, bueno, de esto podemos poner varios ejemplos, pero lo que quiero que se entienda es que una ley inferior no puede contradecir una ley superior y si se llegara a hacer, va a prevalecer lo que nos diga la ley superior. Entonces, vamos a poner un ejemplo dentro de la Constitución. Nada más dame un segundo para poderla abrir. Listo. Bueno, aquí podemos ver una constitución, esta no está tan actualizada, es del 2023, pero para lo que quiero mostrar nos sirve. Aquí la constitución tiene en su artículo primero, a partir del 2011, recoge lo que es los derechos humanos y nos dice en el artículo primero, empezando todo, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, suspenderse, salvo y en las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, aquí nos está dando la pauta para que esta Constitución, todo lo que dice esta Constitución y además todo lo que dicen los tratados internacionales, que es lo que yo mencionaba, que es el bloque de constitucionalidad. Haz de cuenta que aquí en estos tratados internacionales es como si fuera un paréntesis grandote donde insertan a la letra todos los tratados internacionales. Entonces, cuando hablamos de que la ley suprema es la Constitución es porque dentro de la Constitución están estos derechos humanos, estos tratados internacionales y tienen el mismo peso porque son las mismas cosas. Entonces, derechos humanos lo vamos a ver en unas cuantas clases, pero pues es importante mencionar esta parte para entender cómo funciona la supremacía constitucional. Nos vamos también al artículo 133, donde nos dice cuál es la ley suprema. O sea, si nosotros tenemos duda en esta parte de cuál ley va a estar hasta arriba, pues bueno, vamos a ver nuestra constitución y en la propia constitución nos dice cuál es la ley suprema de nuestro país. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ley suprema? La Constitución, los tratados internacionales, ya con el proceso que debe de tener, van a ser ley suprema en toda la Unión. Los jueces en cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Con esto que nos está dando posibilidad de que si yo, juez de una entidad federativa, tengo una norma local que contradice a la Constitución, yo puedo aplicar este artículo y decir, bueno, yo sé que hay una ley jerárquicamente más arriba que la Constitución además no le está dando validez a esta normativa local que yo tengo en el estado de Aguascalientes y voy a aplicar lo que se le llama control de convencionalidad. Voy a ver lo que es legal, voy a ver lo que no está en contra de los derechos humanos, lo que no está en contra de la Constitución y lo voy a aplicar aunque mi normativa no me lo indique, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con esta parte de que las autoridades solamente pueden hacer lo que se les permite, ¿verdad? Lo que está dentro de sus facultades, dentro de sus autorizaciones. Pero cuando hablamos en materia de derechos humanos, podemos hacer este control e irnos un poco más a hacer esta parte de voy a eh, pues desaplicar esta normativa que aunque me indica que debe ser aplicada, yo sé que hay una ley superior que está
contradice y entonces no la voy a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un pagaré y en ese pagaré yo le pongo ahí el 10% de interés mensual, porque en materia mercantil la voluntad de las partes pues es ley suprema, las partes se obligan a lo que se quieran obligar y entonces nosotros decimos fue voluntad de las partes y se tiene que aplicar este 10% de interés mensual. Y entonces un juez recibe esta demanda y dice, bueno, la normativa, como tal el Código de Comercio lo puede permitir, ¿verdad? Porque no nos habla de una tasa de interés, bueno, nos habla de una tasa legal, pero no nos dice cuánto se puede poner o cuánto no, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el juez es irse a la Constitución, irse a los tratados internacionales, ver que hay tratados internacionales en esta materia donde se trata de no violentar los derechos de las personas, porque muchas veces, pues cuando uno tiene desesperación, pide préstamos con una tasa de interés muy alta y lo va a aplicar y va a decir, bueno, esto es usura y hay un tratado internacional contra la usura y yo juez lo voy a aplicar. Sí, no sé si hay en el Código de Comercio algo que me contradiga, pero lo que sí sé es que hay algo superior, que sería la Constitución y un tratado internacional del que México es parte. Y entonces voy a desaplicar tu interés, ¿verdad? Y haz de cuenta que no pusiste nada, pusiste cero y no va a condenar a la parte a pagar intereses. Muchas empresas luego lo que hacen es, al momento de presentar la demanda, pedirle al juez que regule el interés a este tratado internacional, que es como del 27% anual, queda como en un 3.0 algo por ciento mensual, y pide, mira, yo aquí tengo mi pagaré, por error la tasa de interés se puso del 10% mensual, pero te solicito que lo regules a la tasa que se permite, ¿no? A la del 27% anual para que también se me paguen intereses moratorios, intereses ordinarios. Entonces, de esta manera podemos regular la tasa de interés pidiéndolo al juez. Pero porque desde un principio sabemos que si pedimos el 10%, el juez nos va a condenar a cero porque es como si no existiera esa tasa de interés. Entonces vemos cómo los jueces se van a la parte, ya sea de la Constitución, a leyes superiores y decir esto no es legal y voy a desaplicarlo, no va a tener validez, es como si no se hubiera puesto, ¿verdad? O, por ejemplo, si nosotros celebramos un contrato y voy a demandar, ¿no? Yo puse en el contrato de compraventa que me iba a costar tanto la vivienda y que a lo mejor en un año, si no estaba de acuerdo, se la podía pedir de regreso. Te voy a vender mi casa, pero con la condición de que si en un año yo la quiero, me la tengas que vender a fuerza por el mismo precio. Pues podríamos pensar, bueno, pues firmamos el contrato, total, pues a ver qué pasa. Y al momento de que nos demanden, vamos a ver que hay cláusulas en contra de este tipo de prácticas, ¿verdad? Sobre todo porque no menoscaban el derecho patrimonial de una persona, no hay una certeza jurídica de la propiedad y porque además se puede prestar para otro tipo de figuras pues ilegales. Entonces, por esa razón, si nosotros ponemos esa cláusula en nuestro contrato, el juez no es que vaya a declarar nulo todo el contrato, como si no existiera, sino nada más esas partes que no van de acuerdo a este orden jurídico, que no están de acuerdo a una ley superior, que no están de acuerdo a nuestro código civil, a nuestro código mercantil. Entonces, de esta forma podemos encontrar en México también esta aplicación del orden jurídico, donde en el artículo 133 nos dice cuál ley va a estar hasta arriba y en los artículos que nos hablan sobre materia federal, que normalmente son los 70 y tantos, nos va a decir cuál materia va a poder, en qué materia voy a poder sacar leyes federales, ¿no? Normalmente son todas estas del artículo 72, 73, donde dice que, que puede legislarse en materia federal, admitir nuevos estados, formar nuevos estados, residencia de los poderes imponer contribuciones, o sea, por ejemplo, aquí ya nos está diciendo que para cubrir el presupuesto federal hay que crear contribuciones. Ya con este artículo se puede dar vida tanto a leyes de impuesto
al valor agregado, ley de impuestos sobre la renta, leyes en materia federal que van a ayudar a obtener el presupuesto, ¿verdad? El plan anual, todo esto es para, con base a la Constitución. Entonces, estos artículos pues son muy largos porque precisamente es lo que nos va a dar eh, pues luz de qué materia es federal, porque también en la federación pueden normar sobre unas cosas, los estados sobre otra y los municipios sobre otra. Cada una debe de tener su propia competencia para hacer normas. Ahorita decía, bueno, hay normas que son únicamente en materia municipal, ¿verdad? Que también son importantes, jerárquicamente están abajo, pero pues que nada más lo puede hacer el municipio. El artículo 115 es el que nos dice cómo en el régimen interior cada entidad federativa puede tener como base un municipio. Este municipio como tal ya son ayuntamientos, ya no tiene Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como si los tienen las entidades federativas. Y aquí nos va a decir que qué leyes puede emitir el ayuntamiento, el municipio, ¿verdad? ¿Qué convenios, condiciones, qué servicios? Normalmente el municipio se encarga de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final de residuos, mercados, centrales de abasto, panteones, rastro, parques, jardines, calles, seguridad pública, en Policía Preventiva Municipal Tránsito y las demás legislaturas locales de acuerdo a lo que el municipio requiera, ¿verdad? El Estado normalmente lo que puede legislar es sobre lo que no es ni federal ni es el municipio, ¿verdad? Como todo lo que sobre. Entonces, si vemos, también el municipio pues tiene esta facultad de normar, de reglamentar. Si yo tengo a mi cargo mercados y centrales de abasto, pues yo tengo que tener una normativa que me permita, pues ver qué se necesita para sacar algún permiso, cómo voy a expedir las licencias, cómo voy a estar recabando también los derechos de esta parte, qué se necesita para poder hacerlo. Entonces, el hecho de que aparezca en la Constitución sí da facultad para brindarle validez a otra normativa. Si, por ejemplo, aquí un municipio quisiera normar o reglamentar sobre algo que no viene aquí, pues tendríamos que ver que entre dentro de estas facultades que le brinda la legislación local, es decir, el Estado, la entidad federativa, y que de verdad pues entre en esta parte, porque si no, pues va a ser una normativa que es ilegal y que pues no se tendría por qué aplicar. Aquí da facultad para tener también finanzas municipales, y pues cómo puede también aprobar ciertos proyectos, movilidad, seguridad vial. Entonces, en esta parte, pues vamos a entender que se está facultando para crear una ley secundaria y que esa ley secundaria debe de estar validada por una ley superior, ¿verdad? No puede contradecirse. Si aquí nos dice va a haber una normativa, va a haber una ley que trate sobre seguro social, que indique esto y diga esto, y nos vamos a la ley del seguro social y tenemos que ver que realmente sea lo que está ordenando la Constitución. Y a lo mejor en la ley del seguro social da validez para crear algún tipo de reglamento, ¿no? Por ejemplo, sobre guarderías. Y así pues vamos habiendo esta cadenita, ¿no? Donde la Constitución da validez a otra ley y esa ley a su vez le da validez a otra ley y esta a otra ley hasta que al final encontramos algo ya más individualizado, a lo mejor algún tipo de permiso o licencia sobre alguna guardería, ¿verdad? Después de que ya recorrimos toda esta parte de Constitución, ley del Seguro Social, ley de guarderías, reglamentos, pues todo lo que nos digan para administrativamente hacerlo y posteriormente ya tener algún tipo de licencia con nombre de una guardería. Y nosotros como usuario del servicio, pues también tenemos esta última parte en donde toda esta cadena pues tiene que ir conforme a las leyes superiores. Ok, no sé si tengas alguna duda, Rosa María. No,
Hasta ahorita no, le estoy entendiendo muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, el examen vendría hasta este tema que vimos hoy, hasta el orden jurídico de las normas. Vamos a ver un poco, pues, el tipos de normas, características, a lo mejor algún concepto por ahí pido. Y pues normalmente esos son exámenes sencillos, ¿verdad? Sobre todo si estás ahí al pendiente tomando apuntes, pues no debería de haber ningún problema. En todo caso, tienes mi teléfono para cualquier cosa, porque luego sí me pasa mucho que no puedo ver el examen, que no puedo visualizar las preguntas, no puedo descargar Ajá. el, el, el archivo con las preguntas, pues un mensajito y ya lo reviso, porque sí, últimamente la plataforma está ahí como medio Sí, fallando mucho. debes Entonces, bastante veces. sí, por cualquier cosa, pues un mensajito y ya yo lo checo en cuanto tengo oportunidad. Pero bueno, entonces Claro que sí. pues nos veremos la siguiente semana. Que estés muy bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego, buen fin de semana y buen día de puente. Sí, ¿verdad? Buen fin de semana largo. Hasta Eso. luego. Hasta luego, bye. Bye.